Hola chiquillos, ¿cómo están? Buenos días. Esperando que estén bien en sus casas, que estén a salvo. Vamos a proceder a explicar la pauta de evaluación de el plan lector, la evaluación formativa de campos de fresas. Bueno, nosotros hoy día vamos a redactar o vamos a construir un texto argumentativo, que en el fondo es el texto básico que nosotros hemos estado trabajando en esta unidad. Vamos a ponerle una pausa al tema para enfocarnos en la estructura del texto revisado y en este caso el tema va a ser la novela que usted leyó. Obviamente el objetivo inicial y el objetivo fundamental es comprender y analizar el texto literario leído, ¿cierto? Va a producir un texto no literario, en este caso de carácter argumentativo. Va a identificar la estructura textual porque una vez que usted la identifica puede construir un texto y aplicar contenido argumentativo en la producción textual. Es decir, va a aplicar el modo de argumentación y evitar cualquier tipo de falacia. Las instrucciones generales son breves y simples. Lo primero que tiene que hacer, bueno, el pilar de esta evaluación es la construcción de un texto argumentativo, pero que sostenga uno de estos siguientes temas o tesis. El primero, el que usted puede optar, es decir, va a escoger o elegir uno solo, no los cuatro o no dos, solamente uno, se va a enfocar en uno de estos temas. El primero de los que puede optar es sobre el rol o el papel que tienen los medios masivos de comunicación dentro del desarrollo de la historia. Es decir, cuando nos referimos al papel del periodista dentro de la historia. Se presenta una falta de ética, de moral, el periodista actúa de manera errada para obtener información o por el contrario hay un buen rol del periodista, él está haciendo bien su trabajo. Una de estas dos opciones usted tiene que elegir para defender. Luego, el otro tema al que puede optar es sobre las enfermedades alimenticias, en este caso la bulimia. La novela promueve o advierte sobre este tema. ¿Es una novela que en el fondo lo ve desde el punto de vista negativo? ¿O simplemente puede ser una especie como de peligro porque siembra la idea y la semilla de la enfermedad alimenticia en la mentalidad de los jóvenes lectores? El consumo de drogas en la juventud. Esta novela, Campos de Fresas, ¿es un reflejo real de este problema o es un reflejo alejado de la realidad? En una de estas dos ideas usted tiene que elegir. El lector de nuestro contexto, se puede identificar con este problema del consumo de drogas de los jóvenes o es un problema lejano, ¿ya? Como lo narra la historia. Y por último, el último tema al que usted puede acceder es sobre el rol parental, el rol de los padres de Luciana. Aquí usted tiene que defender una de las dos opciones. ¿Eran los padres de Luciana unos padres que realmente conocían la vida de su hija o que en el fondo eran descuidados? Frente a estas preguntas, usted establece obviamente la tesis y el texto que usted va a construir debe considerar las tres partes del texto argumentativo, las tres partes que revisamos. ¿Y cómo las va a considerar? En 5 párrafos, ¿ya? Muy breve. Por ejemplo, le explico. El texto argumentativo cada parte tiene que ser redactada en un párrafo para que así en el fondo queden las ideas bien claras, una separada de la otra y no queden todas mezcladas por error de coherencia o cohesión. Entonces, en el primer párrafo usted va a hacer una introducción, que en el fondo va a ser un breve resumen de la novela, porque tiene que pensar que aquel lector de su texto tiene que estar contextualizado de la obra, y en caso de que no haya leído la novela, usted le va a dar esta contextualización. En el segundo párrafo va a realizar un acercamiento al tema a tratar, en el fondo va a explicar alguno de los temas que usted escogió y va a plantear finalmente al final de su párrafo su tesis, es decir, lo que opina usted del tema escogido. Luego, en el tercer párrafo, va a defender por primera vez su tesis con su argumento y su respaldo respectivo. En el cuarto párrafo va a volver a defender su tesis con otro argumento, obviamente respaldado con una data relacionada a su argumento. Y finalmente, para darle un cierre a su texto, usted va a realizar la conclusión, el cierre de todo esto, una síntesis, y va a reafirmar la tesis, la va a reescribir o a restablecer con otras palabras. En el caso de los respaldos, tiene dos opciones. Puede usar bien o citas de la novela o también puede utilizar data que usted puede averiguar en internet o bien inventar estos datos, estos testimonios, esta evidencia en caso de que no la encuentre.
¿ya? Luego se va a encontrar con la rúbrica de evaluación, que en el fondo abarca los temas básicos de un texto. Estos 6 elementos, ¿cierto?, están bien explicados para obtener y tener bien claro el tema del puntaje. Bueno, el primer ítem de la rúbrica es la expresión de una opinión personal. En el fondo, el texto tiene que establecer claramente su postura y no solamente establecer el contexto de la obra. La claridad y la coherencia dice relación con la redacción, es decir, las ideas se redactan de manera clara y obviamente los argumentos y la tesis se entrelazan entre sí, no en el fondo, en otras palabras, no se va por las ramas. El tema dice relación con que su texto se adapta correctamente a la obra requerida y al tema que usted escogió. No se desvirtúa ni a lo largo de su texto va tomando otro tema. El formato, bueno, cumple con los 5 párrafos requeridos. En la estructura se presenta de manera clara las 3 partes básicas del texto, que en el fondo es que el lector pueda identificar claramente la tesis, claramente el argumento 1 con su respaldo, claramente el argumento 2 con su respaldo respectivo y su conclusión. Y finalmente, casi a modo de regalo, la fuente, que en el fondo tiene el puntaje completo si usted cumple con la letra Arial 11. Así de fácil, así de sencillo, chiquillos, es el trabajo de nosotros el día de hoy. Usted sabe que tiene cierta cantidad de días hábiles. En caso de tener alguna duda, usted me escribe inmediatamente al correo. Obviamente estos días hábiles se ponen en pausa hasta que yo le responda y le resuelva su duda y ahí usted puede seguir construyendo su texto. Eso, chiquillos, cualquier cosa no duden en escribirme. Un beso y un abrazo grande y estamos en contacto.